Arrancamos este domingo de julio con el segundo capítulo de La Buena Política, el podcast. Seguimos hablando de Constitución, vamos a retomar algunos temas que nos quedaron en el tintero del primer capítulo y vamos a también darle, como siempre, una perspectiva un poco histórica para mejorar nuestra comprensión de todo esto que está pasando y que vamos a tener que votar prontamente en septiembre. Hola, Fran. Así es. Hola, Nat. Sí, mira, además yo creo que es súper importante también poder dar cuenta o poder quizás conversar respecto a las posiciones que uno tiene que tomar o cómo uno también va a afrontar esto, porque depende mucho de la posición que uno tenga respecto al derecho, lo que implican distintas cosas. Por ejemplo, lo que implica la democracia, lo que implica la justicia. Entonces yo quería de hecho partir haciéndote una pregunta a ti, Chan. Eh, para ti, ¿qué es el derecho? Si tuvieses como que explicarle a un alien que viene a la Tierra y te pregunta como, ya, pero ustedes hablan de derecho, ¿qué es el derecho? ¿Tú le podrías decir más o menos qué es el derecho? Uy, qué difícil. ¿O qué es para ti? ¿Cómo tú lo entiendes? A ver, si se lo tuviera que explicar a alguien que no entiende nada del planeta Tierra, escucha, es que ahí se me hace difícil porque lo primero que se me ocurre es decirles que son como un conjunto de reglas o de normas para relacionarnos, pero que están por escrito. Así me lo imagino yo. Ahora, no sé si el alien entienda que son las reglas y las normas, pero vamos a asumir que entiende, que también se relacionan. Claro. Claro, eso te diría. Por ejemplo, si yo me encontrara un alguien me preguntara qué es el derecho a mí, yo le diría que es como una forma de organización social. Porque, Mucho más amplio lo que te dije yo. claro, porque efectivamente el derecho, hay discusiones sobre qué es el derecho. O sea, de hecho, qué es el derecho es todo un ramo más o menos de carrera universitaria de derecho. Y que de hecho se explica muy bien o quien aborda muy bien todas estas discusiones es el don y el gran Agustín Esquella. ¿Ya? Que tiene un libro sobre introducción al derecho, que es como bien público y que uno lo puede buscar como en Google, en que te explica un poco todas estas definiciones y todas estas explicaciones respecto a qué es el derecho, porque efectivamente el derecho es una serie de conceptos que han evolucionado constantemente, como con la historia. Pero resulta súper relevante que podamos discutir un poco, conversar qué es el derecho, porque el derecho también está en todas partes. Es bien raro, porque si tú vas a comprar pan, estás haciendo un acto jurídico, estás haciendo una compraventa. Si tú sufres un accidente en un municipio o en una comuna en específico, eso tiene una consecuencia jurídica, porque los municipios o la división del Estado también tiene derecho y tiene una consecuencia jurídica. Lo mismo que las guerras también tienen consecuencias jurídicas. Eh, y uno podría decir, y así parto un poco la conversación, como para hallarte un tema que puede ser para ti bien extraño y polémico, respecto a estas nociones del derecho que en algún momento fueron como de origen natural. Es como si uno descubriera el derecho, como uno descubre las matemáticas o uno descubre la física, el derecho también es algo que se descubre. Muy en la moda de la modernidad también, pues. Como, bueno, nosotros somos positivistas, vamos a revelar cosas como que son descubiertas al final. O Exactamente. Y sea, el están derecho todas las disciplinas la cuestión, no hay escape. todos lados, nadie se salva respecto a la naturaleza de las cosas un poco. Eh, y eso es porque pareciera que el derecho es como algo supernatural, como que nos organizamos. Y esa organización implica tener ciertas reglas, como decías tú, en que todos cumplimos. Y si uno ve, por ejemplo, en la historia, los primeros asentamientos humanos probablemente también tenían reglas. Reglas de jerarquía, reglas de tribus, tenían relaciones con otras y esas se basaban en ciertas relaciones que se vinculaban con las costumbres o con la cultura. ¿Y eso también es derecho? Bueno, podría ser. Hay una parte del derecho que dice que de hecho el derecho es costumbres, pero escritas. De hecho, es que esto me hace mucho ruido porque siempre pensaba, ahora que lo estamos conversando, en el derecho como una disciplina.
pero también, por lo que me estáis mostrando, es como un objeto de estudio. Entonces, sí, como que me hice cortocircuito mucho rato porque es como, oye, pero eso es objeto de estudio de la antropología, es objeto de estudio de la sociología. Pero después recordé que hay sociólogos que también se dedican a estudiar el derecho en sí, como el derecho contemporáneo incluso. Estoy pensando en Weber, por ejemplo. Exactamente. Entonces, uno podría decir también que el derecho quizás también es una herramienta, porque el derecho, como evoluciona en conjunto con las sociedades, no es inocuo tampoco. El derecho tiene cierto significado, y por eso también es importante la perspectiva histórica, porque cuando uno habla de derecho, el derecho en la Edad Media o en la época de los reyes, del feudalismo, es un derecho muy distinto al derecho que conocemos hoy. Y no tan distinto, pero muy distinto desde la perspectiva del poder, ¿ya? Desde la perspectiva desde dónde emana el derecho. Y la vez pasada estuvimos hablando un poco esto de que la Constitución es una fuente del derecho, eh, o como una fuente, sí, como una fuente del derecho, eh, pero quizás también uno tiene que ver que antes de eso el derecho igual existía. Entonces, tú tienes derecho, el derecho medieval, en donde todos los poderes están concentrados en el rey o en los reyes, en los feudos. Cada feudo tiene también sus propias relaciones jurídicas, pero el derecho es una herramienta que hace cosas, ¿ya? Por ejemplo, el derecho no necesariamente es justo y puede ser súper raro, pero pensemos en que hace unos años atrás el derecho regulaba la compraventa de esclavos. La esclavitud y la libertad no era un derecho. Pero ahí también la justicia era concebida distinta también, ¿no? O sea, para esos Exactamente. estándares era justo probablemente. Y o no era malo, no tenía ninguna connotación. Ayer pensaba, por ejemplo, en la película Espartaco, un clásico. ¿Y qué es lo que hace Espartaco? Espartaco finalmente es una lucha contra el poder. Espartaco se revela siendo un esclavo en contra del poder fáctico, que era poder político, legislativo, todo para ganarse lo que él consideraba que era justo, su libertad. Y eso también te habla mucho de cómo evoluciona el derecho, ¿ya? O sea, y de lo muchas cosas que hoy damos por sentado, como lo son la igualdad, la justicia, la democracia, la libertad, son cosas que en términos reales son relativamente nuevas. Llegan más o menos con la Revolución Francesa. Entonces, esta idea de darnos un poco esta vuelta histórica tiene relación precisamente como para poder hablar en esta evolución, el cómo, por ejemplo, ciertos conceptos de los que escuchamos hoy en día, como, como lo es, por ejemplo, la legitimidad, eh, tienen otro tipo de connotaciones, pero que son súper relevantes. Entonces el derecho parte siendo esto como de feudos del rey, en donde todas las normas jurídicas emanan de él, en donde todas las sanciones también eh, tienen distintos fines. El derecho también tiene un poco este fin civilizatorio, ¿ya? O sea, tú dejas o como de manejar conflictos, como ya no estás matándote con el otro por un pedazo de tierra, sino que empiezas a discutir y hay sanciones específicas, y eso en teoría es como un paso civilizatorio, ¿ya? Y por eso mi postura quizás es un poco es que el derecho es más una herramienta, entendiendo también que hoy uno puede hablar, o yo creo que uno puede hablar con más facilidad de que el derecho es una construcción social. No sé si será tan discutible. Y no sé qué tantos quedan aún que consideren que el derecho está en la naturaleza, como que existe, que se descubre, que es algo inherente a los seres humanos, el derecho y la necesidad de organizarnos a través de normas y reglas y estructuras concretas. Puede ser, no lo sé, y es algo que se discute hasta el día de hoy.
¿ya? Y eso es súper importante porque al final del día, cuando uno habla de normas, de derecho y de organización, muchas veces se mezclan las cosas. Parece que el derecho siempre fuese justo, parece que las constituciones siempre estuviesen vinculadas derechamente con la democracia, eh, parece que la justicia siempre tuviese que tener una cierta orientación, pero a decir verdad, todo eso se da solamente por contextos históricos. Y como hablábamos la vez pasada, el derecho siempre llega después. Y llega después porque si tú ves cómo uno va viendo los orígenes, uno ve que, claro, empiezan los conflictos, no sé, territoriales y por lo tanto se empieza a generar el derecho de propiedad. Y con el derecho de propiedad tú empiezas ahí a estructurar el cómo esas propiedades empiezan a convivir entre ellas y las sanciones que existen al vulnerar el uno al otro. Y por eso tiene un poco ese afán civilizatorio, como afán civilizatorio. Eh, entonces creo que puede ser súper importante que desde esa perspectiva uno se dé cuenta que el derecho no es algo estático, que evoluciona, que hay muchas cosas que se conservan, no sé, el Código Civil que conversábamos la otra vez, por ejemplo, el Código Civil, el Código de Bello es de 1800, ¿ya? Y sigue vigente hasta el día de hoy. Muchas cosas se han sacado, eh, pero precisamente por la evolución que han tenido las sociedades, se han ido extrayendo algunos elementos en forma incluso tardía, como uno podría decir, lo que fue la eliminación de los hijos legítimos o la categoría de hijos legítimos y legítimos, que se eliminó en 98, pero eso viene desde 1800, o sea, y está en el mensaje del Código Civil. Y es relevante también porque como el derecho tiene esta mezcla de afán civilizatorio y como desde el punto de vista de la visión de existir en la naturaleza, no sé si alguna vez te hizo ruido eso de que las leyes se llamen leyes como las leyes de la física. ¿Qué viene primero? La La verdad no ley. lo había pensado, pero ahora que lo dices me hace mucho sentido con lo que comenzábamos al principio, como todas estas cosas, el derecho contemporáneo y la ciencia también, y las ciencias sociales, todo se enmarca en la modernidad al final. Y en la modernidad se toma mucho prestado de la ciencia al final, de la ciencia natural. Entonces me hace mucho sentido ahora pensarlo así. Efectivamente, de hecho, si uno se pregunta quizás como qué viene primero, la ley entendía como desde el derecho o las leyes naturales, uno puede ver que son más o menos coetáneas, porque el derecho tiene ese afán de ser algo como científico, como algo que existe en la naturaleza de las cosas, en la naturaleza de las personas, en la naturaleza y que uno lo puede encontrar en todas partes. Y hablando de Como, legitimidad, hablar de leyes, hablar con conceptos científicos en nuestra sociedad tiene el valor de, bueno, quizás no es legitimidad la palabra, validez, lo estábamos conversando ayer, perdón, no sonó el teléfono. Pero claro, como que tomas prestado un poco la legitimidad social que se le da a las ciencias como estatus de verdad revelada, descubierta. exactamente, y eso mismo de hecho hace un poco el derecho con esto de hacer leyes, ¿ya? Cuando, por ejemplo, y que también es como curioso, porque cuando uno habla de códigos, finalmente los códigos que son, el Código Civil es un montón de leyes que se agruparon y se hicieron un mamotreto de papel, que es el Código Civil, y que es una tradición que viene de la antigua Grecia, o sea, no es una cosa así que uno diga, oh, qué novedad, no, o sea, las leyes vienen de la antigua Grecia, los códigos son algo que se inventa junto y que evoluciona además un poco con el derecho canónico, o sea, evoluciona un poco con el cristianismo. Entonces el derecho no es en sí algo como que pueda ser definido con una facilidad en que uno diga como, oye, el derecho es esto, porque el derecho en verdad es muchas cosas y el derecho es como Dios porque está en todas partes también, en muchas cosas que nosotros como seres humanos hacemos, eh, damos por sentado lo que es, pero en realidad es derecho, ¿ya?
Y eso es raro. Cuando uno lo piensa y empieza a darle vuelta, se da cuenta de que es un poco curioso que el derecho en verdad esté en todas partes. Y yo creo que por eso también es importante entender como la relevancia de los procesos históricos. Por ejemplo, el concepto de democracia. Como la democracia viene desde la antigua Grecia, y la democracia existía en la antigua Grecia, y uno dice como, bueno, es que ellos eran unos demócratas, pero ¿qué es para ti la democracia? Porque en la antigua Grecia existía la democracia, pero habían esclavos, así que las concepciones son un poco curiosas, ¿o no? Claro, y votaban como 10 pelagatos de toda la ciudad, por ejemplo. Claro, pero me estabas preguntando a mí qué opino que es Sí, democracia. como, ¿qué puede ser democracia? O sea, tengo una concepción quizás muy sencilla de que implica la participación de la mayoría de las personas. Ojalá de todos, de todos los ciudadanos. Claro, pero así como el derecho tiene muchas concepciones y tiene muchas realidades, por decirlo así, la democracia también. Uno aquí en Chile muchas veces dice que somos como una democracia fallida, y se hablaba mucho, yo me acuerdo de ser pingüino y hablar de democracia fallida, el 2006, muchos años atrás. Eh, y uno hoy ve que hay muchos países que se consideran democráticos. Estados Unidos se considera democrático cuando su modelo democrático es curioso a lo menos. En Europa todos los países son democráticos. Eh, y otros tienen estas semi-características de ser entre democráticos o no, o semi-autónomos, como dictatoriales, pero que finalmente la democracia también es algo que hay que definir. Y que como es un concepto que tiene mucho con lo que tú lo puedes llenar, tenemos que decidir qué tipo de democracia queremos. ¿Queremos una democracia más participativa? ¿Queremos una democracia más representativa? ¿Queremos que la gente tenga más influencia en las decisiones que se toman respecto al país o menos? ¿Quiénes queremos que sean esas personas? Que sea cualquier persona, y todo eso tiene que ver precisamente también con lo que uno puede entender como democracia. La democracia ciertamente es poder participar, pero la democracia también es la división de poderes del Estado. Un Estado no democrático es un Estado que concentra el poder en una sola persona. Eso tampoco es democracia. Entonces, cuando uno habla de democracia, muchas veces también se habla de constitución, porque como hablábamos la semana pasada, la constitución también tiene esto de ser un límite al poder y de tener esta característica un poco de división de poderes, y en muchas cosas coincide precisamente con el concepto que uno podría tener de democracia, pero no necesariamente están vinculados. ¿Ya? O sea, o no necesariamente la constitución va a ser producto de la democracia, y no necesariamente la democracia va a ser producto de una constitución. Oye, sobre ese mismo punto me quedó una duda de algo que mencionaste antes, y me quedo dando vuelta, que decías que la Constitución es una fuente del derecho, y antes en el fondo el poder de la divinidad otorgado era como la fuente. Entonces es como que están por fuera del derecho, como que me quedo dando vuelta a eso. O sea, sí, uno cuando piensa, por ejemplo, en los reyes, y si uno ve la historia de lo que hacían los reyes en la época, uno puede ver que ellos estaban por sobre el derecho. Ellos eran fuente suprema de todo, de todas las decisiones políticas, legislativas, eran juez y parte también. Eh, y de a poco ese poder que estaba concentrado en una sola persona fue derivando, conforme también las sociedades se fueron haciendo más complejas. El rey no podía estar decidiendo tampoco sobre todos los delitos o sobre todos los hechos que ocurrían en su reinado. Entonces también empieza a tener esas delegaciones de poder que también tienen un significado jurídico, porque eso significaba que, por ejemplo, el rey le entregaba atribuciones a alguien más para que tomara decisiones respecto a, y podía ser un ejecutivo o un legislativo o un judicial, o sea, podía Eso te tomar decir, es como un decisiones varias. presidente de esa división de poderes al final. Claro, como el presidente supremo, como máximo, Dios. Entonces, es súper interesante entender que cuando uno toma posiciones también, uno tiene que tomar la posición respecto como
a cómo se va a abordar esto. Y cuando uno ve el derecho como una herramienta, se da cuenta de que el derecho es y no es neutro, ¿ya? Es neutro en el sentido de que el derecho en sí no apunta a ser ni más democrático, ni más justo, ni nada de eso en sí mismo, ¿ya? Como entendido como históricamente, pero que al mismo tiempo el derecho tampoco es neutro, porque sirve en general o tiene una función o está a disposición del poder y del orden, un poco, ¿ya? Entonces es súper importante que si uno ve el derecho como una herramienta, y quizás no sea la mejor analogía de la vida, pero al final el derecho es como un arma. Las pistolas no matan gente, sino que es la gente que mata gente con pistolas, y el derecho hace exactamente lo mismo. El derecho eh, tiene posibilidad de permitirte hacer cosas, de negarte a hacer cosas, y depende del contexto histórico en el cual te sitúes para ver qué es lo que está haciendo el derecho. Entonces el derecho al principio sirve para el rey, ¿verdad? O sea, o sirve para ciertas clases dominantes para que ellos, a través del poder que tienen, como un poder fáctico, puedan hacer cosas por sobre los otros. Y se empieza a legislar precisamente para al final no perder el camino respecto a todas las cosas que tú estás haciendo, o todas las cosas que ha dicho el rey. Entonces empiezan ahí a armarse los códigos, en donde se empiezan a dar coherencia, y se estructura de una forma tal de no necesariamente diluir el poder, pero sí enfocarlo, ¿ya? Entonces, la semana pasada, cuando hablábamos de Constitución, decíamos que la Constitución es una forma también de limitación al poder. Entonces es raro, porque el derecho al final, porque la Constitución ciertamente es parte del derecho, eh, o es una rama de, entonces, pero al principio uno ve y dice como, bueno, pero entonces el derecho no está tanto a disposición de las personas, está más bien a disposición del poder, de ahí se va diluyendo, y hoy la visión que tenemos es que el derecho es para proteger a las personas del poder. Y por eso tenemos también, y bueno, y obviamente para regular las relaciones entre las distintas personas sin importar el tipo de poder que tengan. Y esa es una visión muy reciente, pues, ¿no? Me imagino, sin tener idea de historia, me imagino que tiene que ver con posguerras y todo este nuevo orden que se O empezó. sea, exactamente, mucho de esto que uno habla de repente y que piensa que es tan inherente a las personas como no sé, el respeto por los derechos humanos básicos como la vida, son concepciones relativamente modernas. No son temas que, o sea, antes, eh, la otra vez leía la historia, como así como historia curiosa, como jurídica, de una estatua que se cayó de un atleta griego que se cayó y que mató personas y que fue sometida a un juicio, y que en ese juicio fue condenada por el homicidio de las personas y por lo tanto fue condenada a ser tirada al mar. Entonces uno dice, bueno, el derecho también regula, en esa época regula cosas extrañas. También se habla, hay muchas historias en Estados Unidos respecto al juicio, a una vez que llevaron a un chancho a un juicio por haber provocado un incendio. Entonces uno dice, el derecho es muchas cosas, es raro, pero la concepción que hoy tenemos respecto a derecho, a justicia, eh, y quizás el punto del día de hoy es entender eso, que todas estas concepciones son concepciones buenas. No son concepciones que sean Más antiguas, contemporáneas, más que modernos claro, de la modernidad. claro, como modernas de hoy, como Claro. que no son concepciones que vengan en la antigüedad. O sea, tú ya tenías algunos conceptos, pero que gran parte de lo que hoy conocemos como los derechos de las personas no fueron derechos que fueron inherentes, ¿ya? No fueron derechos que quizás ahí Santo Tomás de Aquino sí, desde el punto de vista de la cristiandad, dice que hay ciertas cosas que sí son inherentes a las personas, como el respeto a la vida, como esas cosas desde el punto de vista cristiano. Eh, pero uno puede ver
que son conceptos que han evolucionado y que hoy en la modernidad tienen cierto significado, pero que son derechos que finalmente se han ganado. Porque, como te decía, como esto de que finalmente el derecho está un poco a disposición del poder, cuando uno va en contra del poder, se ganan derechos en general. Los derechos laborales fueron derechos ganados. Los derechos de las mujeres también. No fueron derechos que estaban ahí listos para ser recibidos. Son cosas que efectivamente se ganaron a través de luchas sociales, conflictos, etcétera. Y el derecho efectivamente está en todas partes, no solamente en lo que uno considera generalmente, pero por ejemplo, con la guerra en Ucrania se hablaba mucho del derecho internacional humanitario. Como las guerras están reguladas. Después de de la Primera y Segunda Guerra, hoy los conflictos armados tienen normas, tienen reglas. Hay cosas que tú no puedes hacer. De ahí a que se cumplan, eso sí. Ciertamente, pero tienen una consecuencia jurídica. O sea, el hecho de que tú mates, claro, que tú mates civiles implica que vas en algún momento a tener un juicio internacional porque no es algo que esté permitido. Si tú torturas, tampoco es algo que esté permitido. Los prisioneros de guerra también son algo que choca con el derecho internacional humanitario. Los desplazados. Entonces, finalmente gran parte de nuestras relaciones en general están reguladas, pero están reguladas por cosas que han pasado. Ya no, entonces esa noción quizás como, y que uno habla mucho de los derechos humanos que son inherentes a la naturaleza humana, pero eso es un concepto en donde hemos llegado todos al acuerdo social, en donde, chuta, matar a otro porque es feo, o porque es una persona de color, o porque es indígena, está mal. Claro, y nos pasa mucho como humanos también que cuando una norma social ha estado mucho tiempo presente, la tendemos a pensar como que es algo propio de los humanos, pero cuando uno viaja a conocer otras culturas o se pasea un poco por la historia, te das cuenta de que no es tan así, de que hay ciertas normas sociales que se dan solo en ciertos contextos y bueno, igual es importante hacer un énfasis en ese punto, que creo que es muy fácil ponerse nihilista en el mal sentido cuando uno se va en la bola de reconocer que las cosas las construyen sociedades y que todo es muy subjetivo y bla, bla, bla. Y si bien es importante tener esa mirada crítica, yo también creo que es muy importante que también pensemos eso como una invitación a posicionarnos, como ya, o sea, está todo esto, me lo puedo cuestionar y ahora, ¿qué hago con ese cuestionamiento? ¿Qué postura voy a tomar yo frente al derecho, frente a la Constitución, frente a la política en general? Claro, de hecho ese es un poco el punto, porque finalmente cuando uno ve esto, uno dice como, ya claro, como los derechos humanos son súper razonables y uno dice como ya, son básicos, bueno, la protección a la propiedad, a la vida, la igualdad, la no discriminación, la justicia, pero ¿qué es todo eso? Y cuando uno se pregunta qué es todo eso, se da cuenta de que a lo largo de la historia eso también está construido y ha sido llenado por distintas personas, grupos y eventos históricos que finalmente lo dotan de contenido. Claro, y el Entonces, derecho internacional principalmente es europeo, pues, por ejemplo, que una de las críticas que se le suele hacer es que suele ser no colonista, colonizador, colonial, no sé. claro. Claro, como que tiene una beta colonial, eso, a eso iba, con Oriente, por ejemplo, porque es como, bueno, pero ¿de dónde te posicionaste tú para decir esto? Ahora, de nuevo, esa invitación es a cuestionarse eso y ver qué postura uno toma. Yo creo que acá las dos tenemos una postura pro derecho internacional, aunque venga de Europa. Ciertamente, o sea, y de hecho una de las críticas como, o sea, esa es una de las críticas que se le hace al derecho internacional, pero la mayor crítica que se le hace al derecho internacional es que es blando. El derecho internacional en general no tiene sanciones, es una Porque no tiene serie un de Estado principios. que Claro, fiscalice, que lo o haga sea, coercivo finalmente. claro, son más bien lo que uno denomina en derecho principios, ¿ya? Como lo que es como la esencia de. Entonces, los derechos humanos, ¿qué son?
en verdad son una serie de principios básicos que como personas todos deberíamos respetar porque, pucha, somos todos humanos y más o menos iguales, y eso no implica que esas diferencias hagan que nos tengamos que exterminar los unos a los otros. Claro, que es la lección que se sacó de la Segunda Guerra al final. Exactamente, pero son principios, o sea, y el derecho internacional, por ejemplo, es muy criticado por eso, porque finalmente son estos principios europeos, que además son europeos colonos, que han colonizado todo el mundo y que han hecho desastres también, porque no digamos que la colonización tampoco fue un gran proceso respetuoso de los derechos humanos, pero tiene que ver con los contextos también. Entonces, pensar, por ejemplo, nosotros cuando estábamos fuimos un país conquistado y estábamos en los procesos de independencia, jurídicamente nosotros dependíamos del rey de España. Y el rey de España mandaba órdenes al virreinato del Perú, y como éramos parte del virreinato del Perú, nos llegaba nomás. Y era lo que teníamos que hacer. Y cuando uno ve, por ejemplo, Estados Unidos en esto que tiene tantos estados federales, uno ve estos estados como Luisiana o Nuevo México, uno dice como, ya, ¿qué onda? Pero eran porque eran estados que estaban dentro de ese territorio, pero que no eran de los ingleses. Eran o franceses o que habían sido conquistados por España, y que finalmente, ¿qué es lo que pasa jurídicamente? Se venden y se entregan, para que no queden como estos estados islas entre medio de un estado, como ya, como estos territorios islas en medio de un estado. Pero eso es derecho. Claro, y un derecho súper unilateral también. Es como yo vengo a imponerte mi derecho y bueno, ahora Exacto. es legítimo lo que estoy haciendo. Y tiene legitimidad. Entonces, lo mismo que aquí, por ejemplo, la guerra del Pacífico, como los tratados internacionales de paz también son derechos. Y la guerra del Pacífico que te dejó un tratado internacional en donde se dijo, ok, no más, y aquí están los territorios, y se acabó, y eso es derecho. Y eso es derecho internacional, y por eso tienes a la Haya como un organismo internacional que se dedica a resolver este tipo de conflictos territoriales históricos. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian y uno puede revisar el derecho también. Y yo creo que lo importante quizás de esta conversación es entender eso. Uno puede revisar el derecho, porque el derecho es una construcción social en la cual todos participamos y que el derecho depende del estado de sociedad que tengamos en esos momentos. Estado no como estado, sino como estado del arte, de la sociedad. ¿Cachai? Y es súper importante porque mucho de lo que se está hablando hoy día respecto a la constitución, a la nueva constitución, es un poco respecto a esto, como qué queremos mantener, qué es el derecho que queremos hacer, cuál es la democracia que necesitamos. Y quizás uno tiene que también evaluar qué democracia quiere. ¿Queremos una democracia con más participación, con menos? Eh, Pensando en lo que dijo el Boris el otro día en el matinal, eh, El Boris Johnson, para entonces. el Boric. Se va a entender qué es el Boris de aquí en adelante, entonces. Esperemos, por favor, no, Boris Johnson además ya está fuera, así que, bueno, y hablando de democracia, o sea, tenemos países civilizados y de primer mundo, como Inglaterra y Italia, que tienen estos sistemas que son democráticos también y de vacancia, y son países que están constantemente en esta situación de estar sacando y metiendo a nuevas personas y muchas veces se dice, ah, bueno, pero vamos a terminar como Perú. Eso mismo te iba a decir, tenemos el ejemplo cercano de Perú, que Y le es ocurre como, eso. sí, puede ser que terminemos como Perú, pero también como Inglaterra, igual como Italia, en donde son sistemas que quizás tienen sus diferencias obviamente con Perú, eh, pero que tienen otros sistemas de participación y que no es malo. Y que el derecho también, y voy al tema de la tradición, el derecho es muy tradicional y por eso también el derecho se asimila muchas veces a las costumbres. Son costumbres jurídicas, tenemos tradiciones jurídicas. El Senado es una tradición jurídica en Chile. Y uno puede decir, ok, pero que sea una tradición implica que es inamovible.
¿Implica que lo que sea que hagamos entonces no va a funcionar porque prima la tradición por sobre todas las cosas? No, no necesariamente. Son tradiciones nomás y podrían cambiarse. Hay otras tradiciones que son mucho más duras como la inglesa. O sea, la inglesa viene muchos años, el legislativo tiene mucho más poder que el ejecutivo. Y por eso vacan. O sea, y por eso pueden ir sacando a los primeros ministros. Pero también tenéis un reinado. Igual tienen a la reina. Entonces uno dice como, son modelos. Y son modelos que pueden funcionar mejor o peor, pero que finalmente son ensayo y error de las sociedades. Sí, y algo que dijiste tú en el capítulo pasado es que el derecho tiene mucho de lenguaje y en ese sentido es como un espejo de lo que ocurre en el lenguaje también. El lenguaje tiene una vía conservadora, como un montón de palabras que se mantienen para que podamos entendernos en primer lugar, pero también tiene una parte dinámica y que va cambiando, que va incluyendo nuevas palabras, nuevas formas de uso, cambios de significado de algunas palabras, y que lo podemos ver en la práctica cuando de repente uno va envejeciendo y las nuevas generaciones hablan y uno dice, ¿qué dijo qué? O con las generaciones más antiguas que usan palabras como que eran del lolerío de ellos y uno no las entiende. Entonces Cachilupi, ese cachilupi, ¿sí? Macanudo, todas me esas cosas encanta. que te hacen darte cuenta de la parte dinámica de los productos que hacemos como sociedad, pero que también tiene una parte conservadora y eso lo refleja súper bien el derecho, lo grafica muy bien. De hecho, sí, o sea, de hecho también un poco eso iba a comentar, porque precisamente como el derecho es lenguaje, no puede quedar fuera de la evolución de las dinámicas sociales tampoco. Y uno lo puede ver también con el tema del feminismo, o sea, como muchas cosas o las formas de hablar que antes eran más permitidas, hoy socialmente son reprochables precisamente porque hemos evolucionado o hemos avanzado o nos hemos movido lejos de como de esas concepciones negativas. Hay cosas que antes tenían una concepción positiva y que ahora son negativas, y eso también se refleja en el derecho, también se refleja en la ley, se refleja en cómo se interpreta, en cómo se aplica. Entonces, es muy importante poder entender que frente a los procesos históricos hay que tomar posiciones, eh, pero que uno puede efectivamente dar cuenta que estas evoluciones no son malas o no tienen un significado, no son ni buenas ni malas, son simplemente algo que pasa y que es natural. Y por eso es tan importante hablar de la discusión respecto a la sociedad que queremos, porque a lo que iba con lo del Boris el otro día. Eh, lo que él dice cuando dice como, bueno, si se gana el rechazo, hay que iniciar otro proceso constituyente. Y eso ha dejado la embarrada, porque finalmente algunos te dicen, no, es que no hay que hacer otro proceso constituyente, hay que reformar solamente. Y lo que conversamos la semana pasada, la reforma de una constitución, ¿es una nueva constitución o no? Lo que pasó el 2005 con Lagos, ¿fue una nueva constitución o no? Esas son discusiones que se tienen. Claro, se pone en jaque si lo que está diciendo el presidente es democrático o no, porque va en contra del plebiscito al final. O sea, y claro, y de hecho porque muchos te dicen, ya, pero empecemos ahora a legislar. Y obviamente no puedes empezar ahora a legislar, porque estás en medio de un proceso. Meterte ahora a legislar implica eliminar todo lo que estáis haciendo, implica hacer un proceso paralelo, que no se puede hacer. Entonces, cuando dice eso, tú tienes mucha gente diciendo, ok, pero no vamos a hacer otro plebiscito, vamos a hacer algo que designe a personas para que hagan una nueva constitución. Ah, igual que Jaime, o sea, revivámoslo, po, weón. Vamos a revivir a Jaimito, total, puede hacer una nueva constitución. No ese es el objetivo, ¿cachai? Entonces lo que él te plantea, y que yo creo que es súper claro, es más democracia. Ok, si gana el rechazo, tenemos que hacer todo de nuevo, Claro, porque todo. ahí tú te estás yendo a la raíz del asunto. ¿Qué es lo que pasa en muchas discusiones? Como que se omite de dónde viene la actual constitución. Pero si tú consideras de dónde viene la actual constitución y consideras el estallido social, se denota una necesidad de cambio, sea por la vía que sea, aunque uno tenga su preferencia
A Claro, eso yo creo que apunta también, como de asumir que Chile necesita ese cambio, que lo ha estado pidiendo. Y que incluso y la derecha lo reconoce, en el sentido de que si no se pone con esas propuestas, queda obsoleta también. exactamente, o sea, yo creo que quizás el gran error de Piñera fue haber desechado el producto de Bachelet. Podría haber pasado a la historia como un presidente que implementó una serie de cambios sumamente importantes para el país, el estallido no habría pasado, o quizás sí, pero sería una situación sumamente distinta a la que tenemos hoy. Entonces, cuando uno habla también de eso, también habla de este concepto de legitimidad. Y yo creo que también ha estado mucho eh, como en el aire todo este tema de la legitimidad. ¿Ya? Y la legitimidad que es que algo sea legítimo, ¿ya? Lo cual es súper, súper aclarador. Eh, pero en el fondo lo que es un poco que sea conforme a las leyes o conforme a lo que expresa el ordenamiento jurídico o que posea ciertos elementos que permitan que las personas que se encuentran subyugadas a esto lo acepten. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en la legitimidad de la dictadura o de la constitución, mejor dicho, más que la dictadura propiamente tal, porque las dictaduras no son precisamente legítimas, de la constitución vigente, uno puede cuestionar su legitimidad. Yo al menos soy de la postura desde hace muchos años de que la constitución vigente no es legítima. Pero el problema es Lagos, porque Lagos cuando hace las reformas del 2005 eh, dice que tenemos ahora una constitución legítima hecha en democracia y con discusión genérica, como con participación. ¿Pero es realmente legítima? ¿Fue realmente participación lo que hubo en 2005? ¿Por qué es más legítima la constitución del 80 que lo que pudo haber hecho la convención? ¿Sabéis que Y eso me recuerda mucho a un discurso que está muy presente ahora con Amarillos por Chile? Y que creo que, o sea, estoy puro especulando, pero me imagino que la ex Concertación y Lagos en esa época caían mucho en eso, que es que la legitimidad está dada por cuán representados estén los partidos. Entonces, como que Lagos no podía ir en contra de un partido, o sea, de una coalición entera, porque eso sería ilegítimo. Como que está yendo como en contra de ese tipo de democracia, como muy, y tomarse muy literal lo representativo. es que, de hecho, así solo para aclararte, nosotros somos una democracia representativa muy Totalmente. penca en ese sentido. Porque no se toma al representante como representante, sino que es como algo más directo. Y O no es sea, así el concepto en el fondo. o sea, de hecho, hablar de democracia siendo pingüina, así en el 2006, teniendo que 13, 14 años. Eh, ¿Por qué? Precisamente, porque cuando uno hablaba de democracia y de participación, mucha de la concepción que se tenía era el hecho de que tú votabas por alguien por sus ideales, porque él te representaba en ese sentido. Entonces daba lo mismo cuáles fueran como sus objetivos, mientras fueran más o menos similares a los tuyos. Y el discurso de los pingüinos fue distinto. El discurso de los movimientos estudiantiles es que los representantes no tenemos opinión. Somos o representamos o somos quienes expresan la opinión de un grupo completo. Y yo puedo estar en contra, pero dado que represento un montón de gente que está a favor, no puedo estar en contra. Y es súper distinto, súper distinto. Entonces, cuando uno ve
todos estos conceptos, y, por ejemplo, pensar en la legitimidad en la época de los reyes, las leyes legítimas eran las que emanaban del rey o las que emanaban de la persona que tenía el poder para. Eh, entonces, hablar de legitimidad tiene mucho de entender o saber qué democracia o qué proyecto queremos. Entonces, por ejemplo, el otro día leía un artículo antiguo de un profesor de la Universidad de Concepción que decía que el proceso de Bachelet era ilegítimo, ilegal, inconstitucional y que debería ser rechazado por toda la ciudadanía y que no tenía ningún sentido. Porque la Constitución era legítima. Había sido reformada en 2005 y hablar de que la Constitución no era legítima no tenía pie, no tenía cabida. Y como la Constitución no admite reformas, no podía ir a legislarla, no podía ir a reformarla. Entonces ahí uno dice como, bueno, pero ¿qué tan legítimo es eso? Y ahí la legitimidad se da por el plebiscito de salida, que se dio en los años 80. ¿Quiere usted una nueva constitución? Sí. Pero ¿qué tan legítima fue esa elección considerando, como lo hablamos la semana pasada, que tenía ahí a un milico con un fusil al lado? ¿Qué tan legítimo es eso? Y para mí no, no lo es. La constitución, las reformas de Lagos le dieron un poco más de legitimidad, sí, pero seguía existiendo el binominal, seguía teniendo algunos decretos ley por ahí dando vueltas. Eh, chuta, ¿qué tan legítimo en verdad fue? Entonces, cuando se discute la legitimidad, por algún motivo, el hecho de que la Constitución del 80 sea más jurídica, tenga un lenguaje más jurídico, haya sido mucho más pensada y trabajada jurídicamente como texto, como documento, parece tener para algunos más legitimidad que el hecho de que haya sido realizada por grupos de personas sumamente distintos, sumamente diversos y que tuvieron que llegar efectivamente a grandes acuerdos con los que uno puede o no estar de acuerdo, pero tiene más pinta de ser democrático y legítimo que lo que tenemos hoy, ¿o no? Claro, para algunos sí. Es que eso lo encuentro súper interesante para pensarlo en la actualidad, porque muchas discusiones se encuentran con barreras porque precisamente los conceptos de legitimidad, de democracia y de justicia y de la misma constitución son distintos. Porque generalmente el ala más conservadora de la política tiene conceptos muy distintos a las alas más progresistas, por llamarlos así. Entonces, claro, algunos van a atribuir el concepto de legitimidad directamente a democracia, como algo es legítimo cuando es más democrático, y otros cuando es más técnico, cuando tiene como el sello del experto, sin importar la posición del experto, como en el caso de Jaime Guzmán. Exactamente, o sea, y de hecho, cuando uno ve, por ejemplo, quienes hicieron la composición de la convención, uno puede decir, bueno, pero también hay expertos, también hay gente que es experta en sus propias áreas y también hay expertos del derecho. O sea, está Agustín Esquella, que yo creo que todos Es un quienes han lujo. estudiado derecho, sí, lo han leído, lo saben que es un gran jurista. Jaime Baza es yo creo que es de los como constitucionalistas más jóvenes y como más secos que hay. Eh, entonces también uno se pregunta un poco quiénes quieren más democracia y quiénes quieren menos. Y ahí es donde uno, y por eso yo considero que era importante poner estos contextos, porque al final del día, de la misma forma en que todos estos contenidos y todas estas palabras se van llenando de significado, eh, no necesariamente tienen los mismos significados y depende de las posiciones. Y nosotros acá nos vamos a posicionar precisamente por más democracia, por más participación. Totalmente. Eso me recuerda a algo que dijo Rodrigo Mayorga, el profe de historia, creo que es, profe de historia universitario, que tiene una cuenta en Instagram sobre constitucional, o sea, no sobre constitucional, sobre la constitución en general, sobre esta nueva propuesta.
y él decía un poco algo que yo también había estado pensando, que es que ahora la dicotomía no está tanto entre derecha e izquierda, es quienes quieren más democracia y quienes quieren menos. Entonces los que están más sensibles a eso se posicionan distintos, ¿cachai? Los otros que no perciben esta lucha se quedan pensando que esto solo es de izquierda o derecha, pero no sé si a ti te ha tocado conocer, a mí me ha tocado conocer gente de centro derecha que está por el apruebo porque es más democrático. Son pocos, pero existen. Entonces ahí tú puedes pesquisar quién es de derecha pro democracia y quién no. Sí, yo creo que es súper relevante, de hecho, precisamente por eso, porque al final esta discusión tiene mucho de eso y por eso también es tan importante en el sentido de la discusión del país que queremos, como queremos más democracia, queremos menos democracia, queremos que haya gente designada solamente a dedo por los partidos para que hagan una nueva constitución, como ese es el objetivo del proceso democrático. Claro, cambiar la constitución que fue hecha así por otra que de nuevo sea hecha así. Y que sea, qué participación va a tener, porque yo creo que somete mucho del proceso constituyente el proceso de participación ciudadana. Eh, las audiencias públicas, las votaciones online, que uno puede cuestionar las votaciones online, pero por favor, digámoslo, es más participación de la que tenemos hoy. Claro, de hecho ese tema sería súper bueno que lo retomáramos en un siguiente capítulo para dar el contexto de cómo fue eso, porque yo creo que la mayoría no lo conocemos, me incluyo. Yo vi una de esos tipos de audiencias más participativas y solo una y quedé súper impresionada por el grado de exposición que tenía gente que no fue elegida por nada, sino como que venía a contar problemas cotidianos de su vida, como de gente de a pie, así como, hola, estos son los problemas que tenemos. Sí, y por eso también va a ser importante que podamos discutir también un poco de cómo se han hecho las constituciones en Chile y sobre todo cómo se gestó la Constitución del 80, porque la gestación finalmente de la Constitución del 80 fue muy inteligente. Yo creo que ahí uno, o sea, teniendo todo el poder del mundo, es difícil ser estúpido. Eh, pero que además Jaime Guzmán, con todo el poder que le entregaron, fue muy inteligente la forma de hacer la Constitución del 80. Fue muy inteligente en su discurso, fue muy inteligente en cómo lo realizó, eh, y todo eso, no sé si lo mencionamos previamente, pero que todo esto también tiene un significado para la Constitución del 80. La Constitución del 80 no es solamente ese papel con esas letras, es también la interpretación en su conjunto de ese papel con esas letras y lo que dijeron los que le hicieron. Por ejemplo, cuando se discutió todo este tema de la filiación y de los hijos legítimos y ilegítimos, eh, muchos se remontaron a la Constitución, porque la Constitución dice que la familia es el núcleo central de la sociedad. Por lo tanto, cualquier otra cosa que pudiese interrumpir la familia, como el divorcio, los niños fuera del matrimonio, eh, desafiaban esa concepción. Muchos dijeron, bueno, pero es que el constituyente quiso que la familia fuera el núcleo central de la sociedad, por lo tanto, eh, pero cuando uno revisa ahí, por ejemplo, las actas, uno dice como, bueno, pero Jaime Guzmán nunca dijo tampoco y nunca se conversó respecto a qué tipo de familia y de hecho lo dejaron fuera expresamente. Como, ¿la familia es el núcleo? Sí. ¿Qué tipo de familia? Ah, no sé. Entonces, esa inteligencia que tuvo Jaime Guzmán, yo creo que muchos quieren replicarla, por el tema del poder. Y por eso el tema del poder es importante, porque finalmente implica, este tipo de cambios implican repartir el poder o distribuir el poder de formas distintas. Y bueno, los reyes tampoco querían ceder el poder. Claro, Los esa es señores una buena feudales forma de pensar tampoco. la democracia, como retomar eso, retomar la discusión. Sí, ¿Queremos que haya una oligarquía que quede con más poder o queremos que efectivamente haya una democracia representativa, pero democracia al fin y al cabo? Entonces son por buenas eso, preguntas, sí. ¿cuánta democracia queremos? Entonces,
ver mucha gente hoy, después de lo que dice Boric el viernes en el matinal, en donde habla de un nuevo proceso, un nuevo proceso largo, nuevas elecciones, y muchos están espantados. Y dicen como, no, no es eso. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Es designar gente? ¿Es que desde el Congreso se designa un grupo de personas para que lo haga lo que se votó hace 2 años, que era una como convención o congreso o mixta? ¿Cómo uno concilia eso? ¿Quiénes están tomando la palabra? ¿A quiénes representan? Y yo creo que eso es súper importante cuestionárselo. Y es súper importante posicionarse para entender si uno quiere más o menos democracia, y teniendo más democracia, sí, puede ser caótico. Pero así es el juego democrático. Y uno lo ve en países civilizados, en donde el juego democrático también tiene lo suyo y también tiene sus problemas, pero estamos seguros que queremos no estar en ese juego democrático y seguir en esta de ser representados por estos pequeños grupos que se atribuyen grandes representaciones. O sea, pensemos en la ADC. La ADC era Chile. Sí. Y resultó ser que parece que no eran tan Chile. Entonces, ese es el cuestionamiento que los invitamos hoy a realizarse. Y para posicionarse también respecto al poder. Queremos que el poder se reparta entre más personas, queremos que el poder siga residiendo en algunos pocos entes supremos, o queremos que el poder también lo puedan tener las personas. ¿Cuánta participación queremos que haya? Claro. ¿Por qué valores nos vamos a camisetear al final? ¿Qué principios vamos a adoptar? Y eso es parte de una discusión súper importante y que nosotros también esperamos ir entregando herramientas, datos, para que cada uno pueda tomar también su posición. Eso, Fran, ha sido muy interesante la conversación y retomamos la próxima semana con otro capítulo. Así es. Nos vemos.